He abierto miles de cofres. He sostenido corazones humanos vivos en mis manos. Los he sentido latir, luchar, fallar. Y les diré algo que su médico de cabecera probablemente nunca dirá en voz alta, no porque no le importe, sino porque el sistema no lo permite. La mayoría de las personas que toman medicamentos para la presión arterial no mejoran. Obtienen un mejor número en la máquina. No es lo mismo. El daño dentro de sus arterias continúa día tras día silenciosamente. Nadie les dijo que había otra manera. Hoy voy a cambiar eso. Quiero mostrarles lo que está sucediendo dentro de sus vasos ahora mismo y lo que realmente pueden hacer al respecto. ¿Cuándo fue la última vez que su médico les explicó por qué tienen la presión arterial alta? No les dio una receta, sino que les explicó el mecanismo. Supongo que la respuesta es nunca. Y no estoy aquí para criticar a su médico. El problema es el sistema, no la persona. El sistema médico le da a un médico 7 minutos por paciente. 7. No se puede explicar la biología arterial en 7 minutos, así que les dan la versión simplificada. La historia de la fontanería. Demasiado líquido, tuberías demasiado estrechas, un medicamento las ensancha, otro reduce el líquido, los números bajan, problema resuelto. Excepto que no lo está. Ese modelo es peligrosamente incompleto para cualquier persona mayor de 60 años. Después de los 60, las arterias no solo se estrechan, están dañadas estructuralmente de maneras que ninguna pastilla para la presión arterial puede siquiera acercarse a solucionar. Las paredes han cambiado, el tejido ha cambiado, la química ha cambiado de maneras que los medicamentos simplemente no pueden alcanzar. Piense en una tubería de cocina, agrietada, corroída, cubierta de acumulación de minerales en su interior. Baje la presión del agua, la lectura mejora. ¿Reparó la tubería? ¿Se curaron las grietas? ¿Se disolvieron los depósitos minerales? Por supuesto que no. La tubería sigue fallando. Eso es exactamente lo que hace el tratamiento estándar para la presión arterial. Controla la lectura. El daño estructural subyacente sigue empeorando. He visto esos vasos con mis propias manos. La diferencia entre una arteria que ha sido tratada y una que ha sido curada. No se parecen en nada. 3 mecanismos ocultos que destruyen tus vasos y un protocolo de 4 pasos que aborda la raíz, no el síntoma, no la lectura, sino el daño estructural real que se encuentra debajo. ¿Estás listo? Porque esto cambiará para siempre la forma en que piensas sobre tu salud, algo que no se enseña en las clases de salud. Algo que la mayoría de los cardiólogos nunca explican a sus pacientes. Cada vaso sanguíneo de tu cuerpo está revestido con una capa protectora microscópica. Se llama glicoálix. La mayoría de la gente nunca ha oído hablar de ella. Esta capa invisible es una de las estructuras más importantes de tu sistema cardiovascular y casi nadie mayor de 60 años sabe que existe. Piensa en ella como un revestimiento de teflón dentro de cada arteria, más delgado que un cabello humano, esencial para el funcionamiento de tus vasos. Mantiene el flujo sanguíneo sin problemas, previene la coagulación, indica a las arterias que se relajen bajo presión y bloquea las partículas inflamatorias para que no penetren en las paredes de los vasos. Glicoálix sano, arterias sanas, glicoálix dañado, y has abierto la puerta a la placa, la rigidez y la presión elevada. Todo comienza aquí. ¿Qué la destruye? 3 cosas específicas. Si tienes más de 60 años, es casi seguro que los 3 factores ya están actuando dentro de tus vasos sanguíneos. Primero, el nivel elevado de azúcar en sangre. Incluso un nivel ligeramente elevado, no diabético, sino
crónicamente más alto de lo ideal. Puede que el médico ni siquiera lo note. A nivel molecular, el azúcar es muy dañino. La glucosa elevada daña el tejido glicoalix, como el papel de lija daña una superficie pintada de forma lenta, invisible y visiblemente implacable. Segundo, la inflamación crónica de bajo grado, sin fiebre ni dolor. Una quemazón constante dentro de tus vasos sanguíneos que desde fuera no se percibe. Los alimentos procesados, la falta de sueño y el exceso de grasa corporal alimentan este fuego continuo que degrada silenciosamente el revestimiento vascular cada día. Tercero, el estrés oxidativo. Los radicales libres oxidan el glicoalix desde dentro. Después de los 60, las defensas antioxidantes naturales del cuerpo se debilitan significativamente. Una vez que ese revestimiento protector se rompe, las paredes de los vasos quedan expuestas. Las partículas inflamatorias penetran, se acumula placa, la arteria se estrecha y se endurece con el tiempo. La presión arterial aumenta. No por la cena del martes pasado, porque su estructura vascular se ha estado erosionando silenciosamente durante años, posiblemente décadas. ¿Cuántas de esas 3 causas aborda una pastilla estándar para la presión arterial? ¿Daño por azúcar en la sangre? No. ¿Inflamación? No. ¿Estrés oxidativo? No. La respuesta es 0. Sus vasos siguen deteriorándose. La pastilla simplemente suma el resultado de la presión. Ahora, hablemos de lo que sucede después. Segundo mecanismo oculto. Una vez que el glicolil se descompone y las paredes de los vasos se inflaman, su cuerpo reconoce esto como daño e intenta repararlo. Una de las estrategias de reparación que utiliza, particularmente después de los 50, es depositar calcio directamente dentro de la pared arterial. El mismo calcio recomendado para la salud ósea. Su cuerpo comienza a colocarlo en el lugar completamente equivocado, dentro de sus arterias. Más del 90% de los hombres mayores de 65 años muestran calcificación arterial medible en las tomografías computarizadas. En las mujeres, casi el 80%. Las arterias jóvenes son elásticas. Cada latido provoca un ligero estiramiento que absorbe la onda de presión y luego se retrae para impulsar la sangre suavemente. Las arterias calcificadas no pueden estirarse en absoluto. Son rígidas, más parecidas al hormigón que al caucho. Cada latido golpea una onda de presión contra paredes que no pueden absorberla. Su presión sistólica aumenta drásticamente con cada latido, no por exceso de líquido, sino porque las paredes han perdido la capacidad de flexionarse. ¿Sabe cómo se siente la calcificación arterial? No se siente nada hasta que llegan las consecuencias, de repente, gravemente, sin previo aviso. Piensa en alguien cuya presión arterial máxima sigue aumentando a pesar de seguir todos los consejos habituales: reducir el consumo de sal, tomar medicamentos, hacer todo correctamente. Ese patrón casi siempre significa rigidez arterial, calcio en las paredes, algo que los medicamentos estándar no están diseñados para tratar. Los medicamentos estándar no eliminan el calcio de las paredes arteriales. Ninguno de ellos lo hace. El calcio permanece, la rigidez permanece, el daño estructural continúa. Pero hay un nutriente específico que, según estudios clínicos, redirige el calcio mal ubicado fuera de las paredes de los vasos sanguíneos y de vuelta a los huesos, donde pertenece. Explicaré el mecanismo exacto en el protocolo. Pero, primero, el tercer mecanismo oculto, el que más sorprende a la gente. Ya saben, el exceso de azúcar es dañino, pero el mecanismo que causa el mayor daño no es el azúcar, es lo que su cuerpo produce en respuesta: la insulina. Cuando la insulina permanece crónicamente elevada, incluso ligeramente,
sucede algo específico dentro de los riñones que la mayoría de los médicos nunca relacionan con la presión arterial. Los riñones reciben una señal: retener el sodio, no excretarlo, y siguen esa instrucción continuamente las 24 horas del día, independientemente de la cantidad de sal que se consuma. Esto explica por qué tantas dietas bajas en sodio apenas modifican los valores de la presión arterial. El problema nunca fue el salero. Es la insulina la que le indica a los riñones que retengan sodio independientemente de lo que haya en el plato. La retención elevada de sodio aumenta el volumen de líquido en el torrente sanguíneo. Más líquido, más presión contra paredes ya dañadas y endurecidas. 3 sistemas fallando simultáneamente. Destrucción del glicoálix, calcificación de las paredes arteriales, presión interna de fluidos impulsada por la insulina. Algo termina cediendo. Y aquí está lo que hace que esto sea particularmente cruel después de los 60. La sensibilidad a la insulina disminuye naturalmente con la edad. Incluso en personas que se alimentan bien y se mantienen activas, una persona de 65 años puede tener niveles basales de insulina significativamente más altos que a los 45, con la misma dieta. Simplemente la biología cambia. Casi nadie habla de esto en el contexto de la presión arterial. Es una de las piezas más importantes del rompecabezas que ha faltado en su atención médica. Su medicamento para la presión arterial reduce sus niveles basales de insulina, reinicia la señal de retención de sodio de sus riñones. No, en absoluto. Está reduciendo la presión en un conducto que se sigue corroyendo mientras la señal que le indica a los riñones que retengan líquido se activa cada minuto. 3 mecanismos: destrucción del glicoálix, calcificación arterial, retención de sodio impulsada por la insulina, todos funcionando simultáneamente, todos completamente ignorados por el tratamiento estándar. Pero cada mecanismo tiene una respuesta específica basada en la evidencia, y ninguno requiere abandonar su medicación actual para comenzar. Estos 4 pasos funcionan junto con su tratamiento, no en lugar de él. Usted y su médico trabajan juntos con monitoreo y supervisión. Se trata de abordar el daño estructural, la tubería corroída, no solo de controlar la presión interna mientras la corrosión continúa. ¿Está listo para el protocolo? Lo que sigue es lo que desearía que toda persona mayor de 60 años con diagnóstico de presión arterial pudiera escuchar. Primer paso: reconstruir el glicoálix. La noticia más importante de este video es que el glicoálix puede regenerarse. Su cuerpo sabe cómo reconstruirlo, solo necesita dejar de atacarlo y comenzar a apoyarlo activamente con los aportes adecuados. El primer paso más poderoso: estabilizar el azúcar en la sangre, no mediante una restricción extrema. Reducción constante de los alimentos que elevan la glucosa más rápidamente. Pan blanco, arroz blanco, pasteles, bebidas azucaradas, todos crean picos que dañan directamente el tejido del glicoálix con cada comida que los contiene. Reemplácelos con granos integrales, legumbres, verduras, proteínas magras. Un cambio constante, no una renovación. El revestimiento de los vasos responde en semanas. Segundo, polifenoles, bayas oscuras, verduras de hoja verde, aceite de oliva, chocolate negro, más del 70% de cacao, soporte estructural para las paredes arteriales. Los polifenoles atacan directamente el estrés oxidativo. El tercer destructor de glicoálix que hemos tratado actúan como un equipo de reparación para el revestimiento de los vasos sanguíneos. Las investigaciones han demostrado que la ingesta constante de polifenoles mejora la función del revestimiento vascular,
lo que llamamos salud endotelial, en tan solo 4 semanas. 4 semanas. Un puñado de arándanos, una taza de espinacas, aceite de oliva de calidad. No solo alimentos saludables, sino también reparación estructural. En tercer lugar, los compuestos de algas marinas muestran evidencia clínica. Promesa en la regeneración directa de glicoálix, fucoidina y sulfato de ramnina. Estos están respaldados por estudios revisados por pares, no por marketing. Vale la pena una conversación específica con su médico. Comience con la alimentación. Menos carbohidratos refinados, más alimentos vegetales ricos en polifenoles. Ese cambio por sí solo crea cambios vasculares significativos en semanas, no meses. Segundo paso, descalcificar sus arterias. Necesito ser transparente sobre algo antes de explicar esto. En la Facultad de Medicina, la calcificación arterial se presentaba como una calle de sentido único. Una vez que el calcio se deposita en las paredes de los vasos, permanece. Ese era el consenso. La investigación de los últimos 15 años está cuestionando seriamente esa posición. Lo que ahora entendemos cambia significativamente el enfoque clínico. El calcio no se deposita al azar, se acumula cuando una proteína reguladora clave está inactiva. Y esa proteína requiere un nutriente específico. Esa proteína es la proteína GLA de la matriz. Evita que el calcio se deposite en el tejido blando, pero solo si se le suministra vitamina K2, no K1, la forma y las verduras de hoja verde involucradas en la coagulación. K2 específicamente. La mayoría de los adultos mayores de 60 años tienen una deficiencia significativa. La vitamina K2 se encuentra en el nato, los quesos curados y los productos de animales alimentados con pasto. Alimentos que la mayoría de las dietas occidentales incluyen solo en cantidades mínimas. Cuando la K2 está activa, la proteína GLA de la matriz extrae el calcio de las paredes arteriales y lo redirige al hueso, donde realmente pertenece. El estudio de Rotterdam realizó un seguimiento de más de 4.000 adultos durante 10 años. Una mayor ingesta de K2 se asoció con una calcificación significativamente menor y una menor mortalidad cardiovascular. 4.000 adultos, 10 años, datos longitudinales importantes que muestran resultados estructurales medibles de este único nutriente. Este no es un hallazgo menor. La K2 funciona mejor combinada con la vitamina D3, que regula la absorción de calcio y magnesio en una forma bien absorbida, no la forma de óxido de magnesio que se encuentra en la mayoría de los medicamentos, se absorbe muy mal. Las formas de glicinato y trionato llegan a los tejidos que realmente los necesitan. Este trío de K2, D3 y magnesio absorbible actúa en la pared arterial misma, en el calcio real, no en la lectura de presión por encima de él. Hable con su médico antes de comenzar. Pregúntele específicamente sobre sus niveles de vitamina D y magnesio. La mayoría de las personas mayores de 60 años tienen deficiencia de ambos. Paso 3. Este paso sorprende constantemente a la gente porque es muy simple y la investigación que lo respalda es realmente impresionante. El óxido nítrico es producido por las células que recubren las paredes de los vasos sanguíneos. Cuando los niveles son saludables, las arterias se dilatan, la presión baja. Es el regulador incorporado del propio cuerpo. El problema es que la producción disminuye drásticamente con la edad. A los 65 años, la mayoría de las personas producen aproximadamente la mitad del óxido nítrico que producían a los 30, y el tejido glicoálix, dañado del paso 1, produce aún menos. Un doble golpe que agrava significativamente el problema de la presión.
Dos métodos respaldados por la investigación para restaurarlo de forma natural. Ambos sorprendentemente simples. El primero es el entrenamiento de agarre isométrico. Un fortalecedor de agarre cuesta unos pocos dólares. Aprieta y mantén presionado durante 2 minutos. Descansa 2 minutos. Repite 4 veces, 3 sesiones por semana. Un metaanálisis en el British Journal of Sports Medicine encontró que esto redujo la presión arterial sistólica en un promedio de 8 puntos. 8 puntos que rivalizan con el efecto de algunos medicamentos de un dispositivo de goma en 24 minutos de esfuerzo por semana. El mecanismo de contracción muscular sostenida desencadena una explosión directa de óxido nítrico liberado por las células de la pared vascular, medible, reproducible, documentado. El segundo método no cuesta nada, no requiere equipo, y la mayoría de la gente lo descarta por ser demasiado simple para importar, que es exactamente por lo que lo pasan por alto. Respire por la nariz de forma constante durante el día y mientras duerme. Sus fosas nasales sintetizan óxido nítrico con cada respiración a través de ellas. Respirar por la boca lo omite por completo. Cada respiración con la boca abierta es una pérdida de suministro de óxido nítrico. La mayoría de las personas mayores de 60 años han estado haciendo esto durante décadas. Empiece esta noche. Se necesitan 2 semanas para que se sienta natural. El beneficio fisiológico comienza con su primera respiración nasal deliberada. Paso 4. Clínicamente el más potente sistémicamente de los 4. Reinicie su insulina. Desbloquee sus riñones. Cuando reduce la insulina basal crónica, los riñones dejan de retener el exceso de sodio. El volumen de líquido disminuye. La presión se alivia desde el interior sin medicamentos. 2 herramientas, ambas respaldadas por evidencia sustancial, el ayuno intermitente y el entrenamiento de resistencia progresiva, usadas juntas, son notablemente efectivas. Ayuno intermitente, el protocolo 168. Usted come dentro de una ventana de 8 horas. Ayuna durante 16, coincidiendo en su mayor parte con el sueño. Durante el periodo de ayuno, la insulina vuelve a su nivel fisiológico basal. Los riñones obtienen un descanso prolongado de la señal de retención de sodio. Sé lo que algunos están pensando. Doctor, tengo 67 años. El ayuno suena extremo. Realmente necesito comer. Esto no es inanición. Usted come la misma cantidad de comida, solo que dentro de una ventana más corta. Las mismas calorías, la misma nutrición, diferente horario. Muchos pacientes mayores de 60 años lo encuentran mucho más fácil de lo esperado. Simplemente retrasa el desayuno. Primera comida al mediodía, última a las 8. Ese es todo el cambio. Si 16 gel nuestro parece demasiado ambicioso, empieza con 12. La respuesta a la insulina empieza a cambiar a los 3 o 5 días de práctica constante. Segunda herramienta, entrenamiento de resistencia. Antes de que menciones tus rodillas o tu espalda, me refiero a ejercicios con el propio peso corporal, no con aparatos de gimnasio, sentadillas con apoyo en silla, flexiones contra la pared, bandas de resistencia ligeras desde una posición sentada, de 10 a 15 minutos 3 veces por semana. Un estudio del Journal of Applied Physiology encontró que 12 semanas de esto redujeron la insulina en ayunas en un 25% en adultos mayores de 60 años, un 25% sin cambiar la dieta en absoluto. Combina el ayuno con un entrenamiento de resistencia suave y abordarás directamente el bloqueo de la insulina renal. Necesito detenerme aquí y decir algo con mucho cuidado antes de que alguien malinterprete qué es y qué no es este protocolo. Todo lo que he descrito, el glicoálix, la calcificación,
El mecanismo de la insulina renal no es medicina marginal ni teoría alternativa. Cada mecanismo que te he explicado aparece en la literatura médica revisada por pares, leída y citada regularmente por cardiólogos y cirujanos. Entonces, ¿por qué su médico no está haciendo esto con usted? La respuesta honesta es que es estructural. Está integrado en cómo está diseñado el sistema y cómo se incentiva. Un medicamento tomado todos los días durante 30 años genera 30 años de recetas. La curación arterial estructural es una ecuación económica muy diferente. No estoy afirmando que haya una conspiración. Estoy señalando que los incentivos del sistema no están alineados con la curación arterial. Están alineados con el manejo de enfermedades crónicas. Y aquí está lo que hace que esto sea realmente urgente. El daño arterial es acumulativo. Cada año, sin abordar las causas fundamentales, la calcificación se profundiza. La glicoale se extiende más. La ventana para una reversión significativa es real, pero no está abierta permanentemente. Cada año, sin una intervención estructural, se reduce un poco más. Para la mayoría de los adultos mayores de 60 años, que aún no se encuentran en la etapa terminal de la enfermedad cardiovascular, esa ventana todavía está abierta en este momento. Lo he visto con mis propios pacientes de casi 70 años con mejoras documentadas en la elasticidad arterial en imágenes. No solo mejores lecturas, sino arterias mediblemente más flexibles. Personas que reducen su medicación bajo supervisión médica. Médicos que revisan imágenes de seguimiento preguntando: ¿qué cambió? Porque algo es claramente diferente, eso es real, es posible. Y comienza con comprender qué es lo que realmente está mal, no solo con controlar el número en el brazalete. Así que, aquí está el resumen. 4 pasos. Mecanismos reales. Reparación estructural. Paso 1. Reduzca los carbohidratos refinados. Añada alimentos ricos en polifenoles diariamente. Hable con su médico sobre los compuestos de algas marinas. Paso 2. Solicite análisis de vitamina D y magnesio. Hable con su médico sobre K2, D3 y magnesio absorbible en su próxima visita. Paso 3. Fortalecimiento del agarre 3 veces por semana. Respire por la nariz, especialmente por la noche. Comience esta semana. El costo es prácticamente cero. Paso 4. Comience con una ventana de alimentación de 12 horas y ejercicio con el peso corporal 3 veces por semana. Dedíquele 12 semanas completas. Nada de esto reemplaza su medicación. No reduzca ni suspenda ningún medicamento recetado sin la supervisión directa de un médico. Su médico monitorea sus lecturas a medida que estos cambios surten efecto. Con el tiempo, con la supervisión adecuada, algunas personas descubren que necesitan menos medicación, pero esa decisión siempre se toma junto con su médico, basándose en datos monitoreados, no solo en el video. Aquí está mi pregunta para usted. De estos 4 pasos, ¿cuál le parece realmente factible para comenzar esta semana? Cuénteme en los comentarios. Leo todos los comentarios. Su respuesta podría ayudar a alguien más que esté viendo esto y se pregunte por dónde empezar. Si esto cambió su perspectiva sobre la presión arterial, compártalo con alguien a quien aprecie. Su pareja, un hermano, un amigo que toma medicamentos desde hace años. Soy el doctor Kevin Adawale. Cuide sus arterias. Han trabajado para usted todos los días. Todo lo que se presenta aquí es información general. Siempre consulte a su médico antes de realizar cambios.